Si nada más tienes esto como nivelador, tienes más y más incentivos para evitarlo. Los bancos lo evitan, dan la vuelta, y otras instituciones que no son bancos y que no están sujetas a estas reglamentaciones y que brindan servicios de crédito. Hay que tener un equilibrio en estos intercambios. La segunda área es la liquidez. Obviamente, ese es otro área de retos durante la crisis. Algunas instituciones lo sintieron en lo particular, otros países, conforme el impacto sucedió en un país y la liquidez salió de México y de otros mercados emergentes. Ahora, la liquidez no se ajusta a los elementos políticos de las bancas. Nos brindan depósitos que son fondos que se pueden disponer inmediatamente, los fondos que son los beneficios de lo que hacen los bancos, pero también es un área de fragilidad. Esta es una palabra clave. Hay que pensar en estos intercambios y esto es importante y creo que ya hemos hecho algunas mejoras ahí. Pero también algunos retos que vienen con esto. Pues los bancos tienen cada vez más activos líquidos y podemos hacer que tengan más bonos gubernamentales. Cualquiera que vea el caso de Europa podrá ser que es una situación entre la que tiene que ver con los bancos, las soberanías. Si la soberanía está en problemas, bueno, únicamente hará un llamado a los sistemas bancarios y obviamente la soberanía es cuando realmente hay problemas. Los bancos no tienen problemas, los problemas los tiene el Estado soberano como Chipre y Grecia. El ejemplo del sistema bancario que tiene que ver, como estos ejemplos es Irlanda, hay que ser muy cuidadosos cuando pensamos en la liquidez, hay que ver lo que ha pasado en el pasado. Y también, ¿cuál es la intención? Tener más activos líquidos en lugar de concentrarnos en la deuda soberana. Y esto puede ser bastante problemático. La liquidez, la nivelación como dos fragilidades clave. Y la tercera es la interconexión. Puede ser de gran beneficio entre los flujos transfronterizos de capital. Pero esto tiene implicaciones en otras partes. Y en particular, una de las cosas que hemos visto es una de las grandes fragilidades es las finanzas externas. Tiene que ver con las instituciones en lo individual, igual que los países. Las instituciones, el desarrollo de la última década de las instituciones financieras que confían cada vez menos en los depósitos y cada vez más en préstamos externos a corto plazo. Con esto podemos ver la madurez, cómo no han estado balanceada o equilibrada lo que son los documentos financieros comerciales y también hemos visto estas interacciones en los distintos mercados de los derivados que hemos discutido en el panel anterior y las acciones externas. Así es que aquí las aseguradoras no fueron relevantes realmente, sus acciones fueron irrelevantes y lo hicieron muy vulnerable. Hubo ciertos avances, pero no tantos como quisiéramos. Y esto es un paralelo muy cercano de lo que está pasando en países alrededor del mundo cuando hubo grandes impactos en los 80s, en los 90s. Nuestros buenos amigos de México, de que no les gustan hablar de la crisis tequila, porque bueno, porque si el tequila es una bebida tan buena, lo asociamos con una crisis, ¿no? Pero bueno, fue aquí en México y en otros países de Latinoamérica o en los mercados asiáticos quienes vieron un repentino alto en los flujos de capital. Los bancos en Estados Unidos y en otras partes lo están experimentando y confiaban mucho en los flujos externos para financiar sus operaciones a corto plazo y de repente se detuvo. Y esto sucede con muchos países en los 80, los 90, en los 2000. También hemos visto más recientemente con lo que son estos caprichos o berrinches, estos potenciales de las salidas escalonadas de berrinchudos en los tipos de cambio. Es una cosa muy similar los aspectos de la liquidez y los países tienen que estar conscientes de esto y creo que vale la tomar en cuenta que el siguiente punto de presión estará presente aquí. Así que creo que para concluir
pensando en el sistema interfinanciero bancario, pensando en México, quizás haya algunos resultados potenciales. No queremos detener los flujos y también hablar de los mercados abiertos de capital, pero por supuesto habrá ingresos y egresos, entradas y salidas. El sistema financiero que se enfoque y que debe ser lo suficientemente sólido para que los ingresos externos ayuden al desarrollo sustentable, pero también cuando haya salidas de capital pueda continuar ese desarrollo. Lo segundo que considero que es muy importante, en particular para México, es las dramáticas reformas estructurales que se han llevado a México para realmente darse cuenta de que hay que tener un sistema financiero sólido. Y un ejemplo particular es el sector de las telecomunicaciones. Estamos hablando de todo esto en muchas partes del mundo, en particular en África, donde ha habido una explosión de incorporar a las personas al sistema financiero en algo que se le llama empresa, que es utilizar la banca a través de teléfonos celulares. Con las reformas de telecomunicaciones, creo que esto tendrá un gran impacto a involucrar a las personas en el sector formal y promover también la inclusión financiera. Para disfrutar, por lo tanto, los frutos de las muchas reformas que se han llevado a cabo aquí en México y para asegurarnos de que México viva los cambios que se presentarán a nivel internacional y que tendrán impactos en México y otros países, pensar en un sistema sólido financiero, enfocarnos en la liquidez, la nivelación y toda la inclusión financiera que serán fundamentales para el desarrollo financiero del mundo. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Primero que nada, al igual que todos, quiero darle las gracias a los organizadores por esta invitación y quiero felicitarles por haber convocado, no nada más hoy, sino en los días que hemos estado aquí, han organizado un programa maravilloso y también me da mucho gusto estar en un panel de puras estrellas con 3 colegas y amigos con quienes he tenido el gusto de trabajar y los respeto mucho. Para alguien como yo que ha venido a México en repetidas ocasiones, debo decirles que es el momento más emocionante para venir después de todas las reformas que se han promulgado, todos los cambios tan significativos que se han dado, incluso en la Constitución que hemos platicado por décadas, por fin se ven materializadas. Es la hora de la implementación y pues su servidor y muchas otras personas les deseamos lo mejor en la fase de implementación y quiero decirles que tenemos grandes esperanzas en el México que queremos. Déjenme decirles, y bueno, a riesgo de llegar tarde en la discusión del día de hoy, porque ya se ha dicho todo, pero no todo el mundo lo ha dicho todo. Así es que si me lo permiten, trataré de mencionar un par de puntos con ustedes que a mi parecer son importantes. Primero que nada, ya lo habrán intuido del debate que hemos visto aquí, pero hay un consenso específico sobre qué problemas resaltó la crisis en el sistema financiero internacional. Pero antes de ahondar en esa materia, habríamos de recordar que hemos hablado mucho de la banca. Cabe mencionar también la banca paralela, las instituciones no bancarias, pero cabe recordar que no todos los bancos enfrentaron grandes problemas durante la crisis. Decir todos no son iguales. Hay bancos que sortearon la crisis sin problemas, ciertas dificultades, pero no necesitaron ayuda externa. Hay una gran diferencia, creo yo, en la manera en la que las instituciones bancarias y no bancarias han sorteado la crisis y han salido de ellas, y los efectos mismos son claros en las economías, y a ello volveré en un momento. También a mí me parece que a pesar del consenso que gira en torno a los problemas que hay que atacar, pues los focos rojos a nivel político es que hay miedo, es decir, en donde pues no se ha analizado ciertos temas, sino que hay una emoción en términos políticos en ciertos temas, pero no son los más importantes para solucionar los problemas que presenta el sistema. Y en este contexto estaremos todos de acuerdo que los puntos más importantes a resaltar en la economía global, no nada más para México, para los mercados emergentes, sino para todos, es que hay una deficiencia de inversión desde que surgió la crisis. Esa fue la razón principal por la que está debilitada la economía global y es por eso que no ha
subido la productividad. No es el hábitat natural de los bancos que reciben depósitos. No van a financiar inversiones a largo plazo. Eso no lo hacen. La banca comercial no se siente a gusto con préstamos de 20, 30 o 40 años, pero muchos proyectos de infraestructura cubren ese plazo y por lo tanto tendríamos que pensar en términos expansivos, qué le vamos a pedir al sistema financiero y cómo lo vamos a estructurar para ello. También ya se ha discutido por Ann Krieger en el primer panel y quienes tomaron el uso de la palabra. Estamos hablando de un problema que no nada más atañe al sistema financiero, sino a los desequilibrios mundiales. Llamémoslo cooperación política a nivel macroeconómico. Y en vísperas de la crisis, no nada más, también hubo un consenso de que el sector financiero necesitaba de reformas, pero asimismo se requería un proceso de cooperación internacional y se requería una reforma a la política macroeconómica también. Y se requirió un esfuerzo que encabezó el FMI, que fue las consultaciones multilaterales sobre los desequilibrios mundiales, que representó un intento de crear políticas macroeconómicas que tuviesen el potencial de sortear la crisis y los aspectos más severos de la misma. Pero solamente fue una participación de dientes para afuera, porque en la víspera de la crisis, la innovación institucional más destacada fue la formación de un grupo de los 20 a nivel líderes, y me parece que no ha recibido la atención que merece, en parte porque el G20 ya existía a nivel de ministros de finanzas, pero esta agrupación de jefes de Estado y de Gobierno, que representan 2/3 de la población mundial y un 85% del PIB mundial, pues obviamente no es un acontecimiento trivial. Ahora, los líderes del G20 pusieron en marcha, primero que nada, un mecanismo para atender los problemas del sector financiero a través del Consejo de Estabilización Financiera, el FSB, y también un nuevo mecanismo para atender la política de cooperación de los desequilibrios del mundo. Pues no se ha hablado tampoco de ello, ni se habla mucho, ni se ha trabajado mucho al respecto. ¿Por qué? Porque no ha recibido el apoyo político necesario para hacer que estas decisiones se implementen a partir de las ideas que han compartido los jefes de Estado. Así es que debo decirles que sí, hay progreso, pero de hecho la cooperación pues ha sido bastante débil, no se ha fortalecido. Ha habido una tendencia, por supuesto, a nivel nacional para que las autoridades se preocupen por sí, sus responsabilidades en sus mercados nacionales. Y por lo tanto, hay una fascinación por salvaguardar el contexto nacional y blindarlo, políticas macro que se aplican a nivel nacional. Pero al mismo tiempo, en el contexto financiero, uno puede ver entre los funcionarios públicos, y se entiende, que se concentren en la estabilidad financiera, en la estabilidad sistémica. Y como Randy lo dijo, también hay que tomar en cuenta la eficiencia del sistema. Y tal vez ahí habrá que sacrificar ciertas cosas y, por supuesto, no va a ser fácil. Me gusta mucho la frase: los barcos están a salvo en el muelle, pero los muelles no están para estar en el muelle ahí varados. Sí, no. Lo que tendremos que hacer a futuro es que, por lo menos por ahora, la economía estadounidense parece que va mejor que otras economías avanzadas, mejor que Japón, mejor que la eurozona. Y me parece que la razón se debe al sector financiero. Hay una gran diferencia entre los Estados Unidos, entre Europa y Japón. La mayoría del capital que proviene de flujos de capital tienen una intermediación por parte del mercado de valores, y en Japón y en Europa, pues el crédito pasa por el sistema bancario, por sistemas de banca comercial tradicional. Cuando hay presiones para que haya devaluación, los mercados de valores tienden a generar cambios rápidos que pueden tener
consecuencias brutales y bastante incómodas cuando el sistema bancario se adecua de una manera mucho más lenta. Y en cuanto al equilibrio del sistema, el equilibrio sistémico, habría que considerar estos elementos. Si me permiten, déjenme dar un repaso, aunque ya se haya compartido, del consenso. ¿Qué se tiene que hacer? Capital, ya escuchamos del apalancamiento, liquidez, pero ¿qué me dicen de la reglamentación? Hay instituciones que producen los problemas más difíciles que hemos tenido que enfrentar y están al perímetro de las reglas y no están reglamentados de la manera adecuada. Ahora, los derivados. Ha habido una gran preocupación al respecto, aunque el mercado de derivados per se no ha tenido incumplimiento. Me parece que esta es una de las preocupaciones que tiene un problema potencial, no real. La supervisión también fue un problema. Uno puede leer el informe de los supervisores seniors cuando en retrospectiva analizan la crisis y nos dicen que las instituciones financieras sustanciales no tenían sistemas de manejo de riesgo adecuados para el riesgo que estaban emprendiendo. Y eso puede ser cierto. Entonces, si eso ya lo sabía esta entidad supervisora antes de la crisis, ¿por qué no compusieron esa deficiencia? Ahora, los mecanismos de resolución, los sistemas de compensación que generaron tanto debate político, y pues obviamente no voy a andar en los detalles, y pues en este caso tampoco el sistema de compensación se ha analizado tanto, aunque bueno, desde el punto de vista de la regulación necesaria, pues obviamente no ha sido tan. Pero ahora, la evaluación de la implementación misma de las reformas. ¿Cómo nos aseguramos que las distintas jurisdicciones implementen reformas tal y como se ha concertado? Esa es una necesidad. Ya sabemos que hacen falta datos. Ya hemos hablado de que hay sistemas contables divergentes, así es que tenemos una larga lista de cosas por hacer. Y ya sé que se me está acabando el tiempo, pero permítanme compartir con ustedes otro hecho de la crisis. El 50% de todos los activos tóxicos de los Estados Unidos terminaron en instituciones europeas, en sus hojas. Desde ese punto de vista, esas instituciones fueron quienes fomentaron la crisis de los bonos subprime en los Estados Unidos, pero como resultado, y eso no se sabe mucho, es que cuando azotó la crisis, grandes cantidades del sistema bancario europeo, pues se hubieran evaporado por insolventes y no hubieran optado por los swaps con los bancos centrales, porque de repente se quedaron sin dólares. Así es que a lo que quiero llegar es que el mundo en donde hay un consenso en términos amplios de lo que hay que hacer, en donde hay voluntad para cooperar, ¿en dónde se encuentra? Hay gran progreso, pero todavía no han terminado el trabajo que se han propuesto. Hay mucho por hacer y podemos andar en los detalles, aunque no lo voy a hacer en este momento, pero quiero decirles que el problema que yo veo en estos momentos es que va a llegar el noviembre, el G20 se va a reunir en Brisbane y se va a decidir que el FSB tiene que llegar a un acuerdo en lo que se llama un capital de absorción total. Lo quieren listo antes de la reunión en Brisbane, pero no parece que vaya a estar listo antes de que se reúnan en Brisbane. Ahora la pregunta es, al igual que muchas otras cosas, ¿el G20 tiene la voluntad política entonces de presionar de tal manera que termine lo que no ha hecho en las reformas del sector financiero y la cooperación a nivel macroeconómica? Me parece que la presión que están recibiendo de sus votantes hasta este punto ha sido insuficiente para presionar lo que se necesita para lograr el nivel de progreso adecuado. Y esperemos que eso lo veamos de personas como ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todos ustedes. Es para mí un verdadero placer estar en este foro con participantes tan distinguidos, amigos todos, colegas, Gerardo, John, Ann Kruger. Trabajamos en diferentes momentos, en diferentes categorías. Siempre fue un placer estar con ellos y también, bueno, pues muy brillantes académicos como Randy
como Mati. Además, Randy pues, viene de la universidad donde estudié, entonces por eso no lo voy a criticar por todo lo que ha dicho. Yo creo que, digamos, ser el último también es todavía más difícil que ser el penúltimo. Entonces, realmente quizá me gustaría empezar diciendo por qué en este lugar, en este foro que se llama El México que queremos, por qué esta discusión del sistema financiero internacional es relevante. Y obviamente es muy relevante. La razón principal es porque México, pues ya desde hace varias décadas, se decidió por un esquema de desarrollo en el cual parte fundamental era insertarse plenamente a la globalización, a ser un jugador importante en economía mundial. Y bueno, se ha visto manifiesta esta intención a través de diferentes medidas de política, unas muy importantes, desde pues ya precisamente este año se cumplen los 20 años del TLC con Estados Unidos y Canadá, como también a través de diferentes momentos en el tiempo hemos venido abriendo nuestro mercado de capitales, hemos venido desarrollando muy activamente nuestro mercado de bonos, tenemos de acuerdo al BIS, tenemos el mercado cambiario de países emergentes más líquido, es el octavo mercado cambiario que tiene mayor volumen. Entonces, obviamente, esto refleja la importancia del sistema financiero internacional en el desarrollo de México. Quizá lo que es más importante es de que por razones asociadas al sistema financiero internacional estamos en una situación en la que países que representan más o menos 50% del PIB mundial están creciendo por debajo de su potencial. Entonces, pues un país como México, integrado a la globalización, pues no hay duda de que ese desempeño subpar por ya muchos años y por algunos otros por venir, pues ciertamente es muy relevante. Obviamente eso ha influido de manera negativa en el potencial de crecimiento de México en estos años, aunque se puede decir que México pues realmente sufrió un impacto muy marginal y temporal de la crisis misma, pero sin embargo sí ha afectado a nuestro desarrollo hacia adelante y sin duda ese ha sido un buen acicate para que México se embarque en las reformas estructurales que han venido resultando también, porque esas nos van a dar el potencial de crecer más rápidamente, siendo más eficientes, más competitivos, con posibilidades de inducir un mayor crecimiento a través del mercado interno y de alguna manera subsanar las deficiencias de crecimiento que se nos imponen por las condiciones en el exterior. Sin duda, lo que hay que apostar es, y por lo cual México trabaja arduamente en todos estos foros como el G20, las reuniones del Fondo, etcétera, es porque la situación en el sistema financiero internacional mejore, porque bueno, pues eso también llevará a mayor estabilidad financiera, mayores flujos de capital y sobre todo pues un crecimiento más estable en la economía mundial. Entonces realmente eso yo creo que es lo que explica la necesidad de conocer y discutir en foros como este el desempeño del sistema financiero internacional y el orden económico internacional. Entrando un poquito a este tema, sin duda la crisis de 2008
pues vino a ser muy obvio muchas deficiencias en el orden económico internacional. Sin duda, coincido plenamente con lo que dijo Anne y lo que ahorita reiteró John. Los desbalances internacionales fueron muy importantes para la gestación de la crisis, siguen siendo muy importantes. Ha habido algún esfuerzo moderado para resolverlos, sin embargo, la atención se ha más que nada enfocado a tratar de restablecer el crecimiento económico mundial sin poner particular atención a los imbalances globales o a los desbalances globales. De hecho, incluso hoy por hoy es difícil de medir si los desbalances que ahorita estamos viendo son permanentes, si hubo un cambio estructural o no. Hemos visto menores déficits en cuenta corriente en algunos países, mayores o menores superávits en otros, pero no sabemos si eso es resultado del proceso de ajuste de la crisis o si realmente ha habido un verdadero cambio estructural que nos permita presumir que esos desbalances ya han sido conquistados. Mi opinión muy personal es que todavía tenemos un gran reto hacia adelante y que incluso una vez que se estabilicen las principales economías avanzadas, creo que todavía este monstruo va a asomar nuevamente su cabeza y espero que ahí sí tengamos mucho mayor determinación en enfrentar esos desbalances globales. Por otro lado, pues lo que ya se ha discutido muy ampliamente, la crisis pues sí dejó muy patente la gran fragilidad de los sistemas financieros, sobre todo en países avanzados. Realmente eso fue yo supongo que fue, mi impresión es que fue un exceso de confianza de las autoridades por tantos años sin tener crisis financieras. Yo creo que se le dio demasiado crédito a las instituciones mismas de poder autorregularse y de actuar de manera responsable. Creo que el mundo pues se había mal acostumbrado a pensar que las crisis solo venían de países emergentes y la gran sorpresa es de que fue que pues, los que realmente eran los pilares de la economía mundial, pues la verdad es que no eran pilares tan fuertes. Ya se ha dicho mucho de todas las medidas que se han adoptado. Realmente en las reuniones de Pittsburgh y de Londres del G20 en 2008 se le encomendó al G20 precisamente que se resolviera el tema del orden económico mundial, entendiéndose por ello mejorar el sistema monetario internacional, que trae muchas cosas implícitas como es el papel del Fondo Monetario Internacional, la liquidez internacional, los regímenes cambiarios y sobre todo el tema de tener acciones cooperativas que lleven a un mayor crecimiento económico mundial, en lo que John hizo mención de este framework, que es este marco de referencia para evaluar las políticas de los diferentes países. Y realmente en esa asignación que se nos dio en 2008, yo coincido plenamente con John, todavía hay mucho por hacer. Realmente creo que la tarea es incompleta. Ahorita el foco, nuevamente repito, es echar a andar el crecimiento económico mundial y posiblemente dentro de algunos años tengamos ya la paz mental de levantar la cabeza y ver dónde estamos y abordar estos temas, incluso como los que mencionó Gerardo sobre la gobernanza del Fondo Monetario y el papel del propio fondo en crisis como las que estuvimos presenciando. Por otro lado, bueno, en lo que la otra gran encomienda fue obviamente
establecer una nueva regulación para el sistema financiero internacional. Y yo ahí sí creo que el avance ha sido muy significativo. Realmente de todo este proceso ha sido el principal entregable de todo este proceso. Yo sí creo que cambia completamente la fisonomía del sistema financiero internacional y yo creo que ha sido para bien. Siempre hay detalles, siempre hay cuestiones, no hay ninguna política que no genere alguna otra distorsión, pero yo creo que en general las principales causas y los principales problemas han sido atendidos. Tú mencionaste el Total Loss Absorbing Capacity, acabo de llegar de Cairns, se discutió el tema y estoy casi seguro que en Brisbane va a haber buenas noticias a ese respecto. O sea que ha habido avances, sin duda, ahora un tema que se va a empezar a abordar con más seriedad es el tema precisamente que decía Gerardo del Shadow Banking System, que es todas las actividades financieras que se desarrollan fuera del perímetro regulatorio de lo que son las instituciones bancarias y sobre todo las instituciones bancarias sistémicamente importantes. También coincido con John que muchas de estas actividades de lo que se llama la banca paralela son actividades buenas, es decir, no se puede satanizar esta banca paralela en general. Sin embargo, sí hay un grupo de actividades, sobre todo, que tratan de explotar la transformación de plazos y tratan de, quizás sin ser lo suficientemente transparentes, exponer a inversionistas potenciales a riesgos crediticios que no son obvios. Esto se ha combinado no nada más con el hecho de que el sistema bancario en muchos países se ha venido encogiendo y por lo tanto se requiere financiamiento por otro lado, sino también por la búsqueda de rendimientos ante las políticas monetarias que han sido necesarias en muchos países avanzados. Quizá ese sea el reto más importante que enfrentamos hacia adelante. Ahora, quizá para terminar mi intervención, me gustaría mencionar muy rápidamente pues, qué es lo que ha hecho México para prepararse para este periodo, este proceso en el que estamos viviendo, un proceso donde todavía podemos esperar un crecimiento subpar de la economía mundial. Sin duda, Estados Unidos, que es la economía más significativa para México, es nuestro principal socio comercial, está funcionando mucho mejor. Sin duda, todavía hay dudas si va a estar cerca o no de su potencial, pero sin duda los avances han sido muy significativos y con respecto a otras regiones como Europa y como Japón, por ejemplo, pues va muy adelante y eso es bastante satisfactorio. Pero sin embargo, este crecimiento se ha dado todavía en el entorno en que las políticas monetarias no convencionales todavía están ahí y que pues eso en un momento dado se va a tener que normalizar. Entonces, el tema es cómo un país se puede preparar para pues realmente enfrentar dos temas. Un tema es poder crecer cuando un porcentaje muy alto de la economía mundial no está creciendo como debería de crecer. Y por otro lado, cómo va a enfrentar un periodo de volatilidad en los mercados financieros que sin duda se va a generar por las medidas correctivas que tienen que tomar los bancos centrales. De hecho, yo diría que los países emergentes que logren
dar una respuesta y de alguna manera poder ofrecer un crecimiento más acelerado con estabilidad financiera son los que van a poder librar este proceso de ajuste de la mejor manera posible. Y ya vimos un poco de eso cuando se dio lo que mencionó Randy del taper tantrum, ¿no? Donde los mercados diferenciaron muy claramente entre aquellos países con potencial de crecimiento y sin desbalances económicos. Entonces, nuestro objetivo ha sido establecer las condiciones que hacia adelante precisamente nos permitan cumplir con esas dos características: ser un país que crezca más y ser a la vez preservar la estabilidad financiera. Y ahí yo diría que trabajado en 3 líneas, no nada más el Banco de México, sino yo diría que este es un esfuerzo a nivel de todas las autoridades del país, sin duda. Y yo diría son 3 pilares, 2 orientados fundamentalmente a la estabilidad y 1 orientado al crecimiento. Los que están orientados a la estabilidad es primero, pues mantener lo más fuerte posible los fundamentos macroeconómicos, que quiere decir tener finanzas públicas ordenadas, tener la deuda pública sobre control, tener un sistema bancario bien capitalizado, no tener problemas de burbujas en ningún tipo de activos, y realmente México cumple bastante bien con este primer pilar. El segundo pilar es tener una situación externa fuerte. ¿Por qué? Porque pues, puede haber flujos, siempre hay que estar preparado a los flujos en ambas direcciones, y por eso es particularmente importante que la posición externa sea fuerte. Y ahí, bueno, pues también creo que hemos trabajado bastante bien. Tenemos un régimen cambiario que funciona muy bien, un régimen cambiario que se inserta en un mercado líquido y que funciona de manera adecuada. Ya dije que es el 8º mercado más grande y el mercado más grande entre países emergentes. Tenemos un nivel récord de reservas internacionales. La Secretaría de Hacienda ha sido muy hábil en utilizar muy bien este tiempo para ampliar los plazos de su deuda y realmente evitar vencimientos acumulados en años venideros. Y por otro lado, pues también hemos usado este programa que ya mencionó Gerardo, de la línea de crédito flexible, que más que ser una ayuda eficiente desde el punto de vista de los recursos, manda una señal al mercado de buena conducción en la política macroeconómica. O sea, el fondo tiene 2 tipos de productos: uno para aquellos que caen en problemas y unos muy pocos para apoyar a los, como le llaman, good performers, ¿no? Entonces realmente México, después de por muchos años estar en caso de que necesitamos ayuda de emergencia, nos hemos movido al de los good performers. Y de hecho, John y yo, él en el fondo, yo en Hacienda, suscribimos el primer acuerdo hace ya algunos años, pero más que nada para nosotros es útil porque se le manda una señal a la comunidad financiera internacional de tener un buen programa económico, porque no tiene condicionalidad esa línea de crédito. Lo que se requiere es mantener un marco, una estructura macroeconómica firme. Entonces, tener un sector externo fuerte es bien importante y por todos estos factores nosotros creo que lo hemos impuesto. Y el tercero es cómo generar crecimiento. Y realmente el crecimiento
depende del sector externo, pero ya vimos que de él no podemos esperar mucho, sí creciente con el tiempo, pero no lo suficientemente satisfactorio. Por otro lado, también creo que ya estamos en una situación dentro del ciclo económico en general, donde difícilmente se puede esperar un impulso adicional de crecimiento a través de políticas monetarias y fiscales. Y realmente entonces lo único que queda pues son las reformas estructurales. Y de hecho, si uno compara los planes de crecimiento entre los países del G20 que ahora se discutieron en Australia, pues México es el único que ya no nada más lo identificó los cambios, sino ya los legisló. Entonces, y de hecho muchos ya se están poniendo en marcha. Entonces, esos tres pilares yo creo que nos deberían de dar la suficiente fortaleza para navegar por este periodo de volatilidad que se podría presentar en la manera en que se vaya normalizando la situación en el sistema financiero, en las políticas monetarias de los países avanzados y también para navegar mientras el crecimiento de la economía mundial se mantiene por debajo de lo esperado. Entonces yo creo que México se ha preparado bien para poder ofrecer un mayor crecimiento económico con estabilidad financiera. Muchas gracias, Agustín. Bien, vamos a volver a escuchar si hay algún comentario adicional de nuestros panelistas. Surgieron varios temas, fue una presentaciones muy amplias, creo que se cubrió prácticamente todo lo relevante. El tema que está que nos dijo Agustín, pero todos los demás, es este concepto de necesidad de crecimiento, cuando hay que, por otro lado, balancear, limitar o garantizar la estabilidad del sistema, pero a la vez tener un sistema eficiente que permite el crecimiento, y ahí parece seguir siendo la agenda pendiente, ¿no? Con el riesgo, desde luego, que pues parte de los esfuerzos regulatorios se desvíen al no tener una regulación perimetral completa hacia otros aspectos del sistema financiero no formal. No sé si hay algún comentario adicional sobre estos temas, que alguno… Gerardo, tú tenías algo que decir. Si me permites nada más hacer un comentario muy rápido, Alejandro, tomando donde Agustín dejó el tema de dónde estamos con respecto de el trayecto que se ha recorrido en la mejora en la regulación del sistema bancario internacional. Es impresionante, digamos, la cantidad de acciones, acuerdos, estándares, mejoras que se han venido dando desde los peores momentos de la crisis y obviamente el objetivo pues es claramente tener un sistema bancario más fuerte para que no se repita la crisis y que pueda soportar de manera adecuada la actividad económica. Toda esta regulación, sin embargo, tiene algunas consecuencias que pues, no estaban previstas o digamos que aún estando previstas es parte del paquete con el que pues tienes que vivir al tener un esquema mucho más regulado y con posibilidades, digamos, en el accionar, en la intermediación financiera mucho más limitadas. Ya vimos parte de lo que sucede el año pasado, igual regresando al capítulo del taper tantrum, ya vimos cómo, digamos, la ausencia o la participación mucho más limitada de las instituciones bancarias en creando mercados o haciendo mercados, provoca que las correcciones o provocó que las correcciones en los precios de los activos financieros fuera sumamente violenta, mucho más violenta de lo que estábamos acostumbrados. Y creo que es una realidad con la que hay que aprender a vivir hacia adelante y que sin duda desde el punto de vista de la intermediación de recursos, desde el punto de vista de la intermediación de recursos en el sector del asset management es algo, digamos, en lo que estamos pensando
todos los días. Estamos pensando todos los días también en el rol de la intermediación financiera fuera del perímetro de regulación bancaria. Y es ahí donde les comentaba que se ha denominado de manera genérica a través de este concepto de shadow banking, que tiene, digamos, un tono un poco peyorativo, y creo que no es correcto, digamos, ni el tono ni la generalización sobre este tipo de actividad, porque mucha de esta actividad cumple una labor social y una labor económica. Parte de estas externalidades que comentaba es el menor dinamismo en la intermediación, la menor capacidad de las instituciones bancarias para llegar a distintos nichos, en donde con esquemas más flexibles, con esquemas bien controlados desde el punto de vista de riesgo, se puede cumplir con esta labor social y soportar el crecimiento en un entorno donde el problema principal del mundo es una ausencia de demanda. Ya lo comentó Agustín, la mitad de las economías creciendo por debajo de su potencial. Claramente es algo que el sistema financiero, tanto el bancario como el no bancario, tienen un papel que cumplir. Es en ese entorno en donde el concepto del riesgo, y en particular del riesgo sistémico, es el que tiene que estar en el centro de la discusión, y no la naturaleza de la intermediación, misma. Los esquemas, digamos, que no tienen transparencia, o que el uso del apalancamiento es excesivo y representa un riesgo sistémico, sin duda que necesitan de una atención especial, pero eso no implica que sea necesario el incorporar, digamos, a un perímetro regulatorio estandarizado a todas las manifestaciones que se están teniendo de distintas actividades de intermediación por la vía no bancaria. Creo que es una reflexión, digamos, interesante hacia adelante, porque si en la medida en que continúe esta productividad, digamos, en el rediseño del sistema y de la intermediación bancaria, es natural que se empiecen a dar estas otras manifestaciones que, cuidando desde el punto de vista del riesgo y la contribución al riesgo sistémico, creo que puede ser una buena cosa para la actividad económica mundial. ¿Algún comentario adicional de los panelistas? Quickly, I certainly agree with the three key points that Augustin has put forward about structural reform, about for promoting growth, about having a strong macroeconomic context, and robustness to deal with the inflows and outflows. And I think that's really where we need to be focusing in on and thinking about that. I think it's very valuable to have the imprimatur of the IMF, that you have access to that flexible financing facility. But I think it's very important to not think, well, that's what we're going to rely on, that we need to have sort of a robust system, exactly as you said, to deal with the inflows, to make sure that they are used reasonably and don't lead to frothiness in markets, and when there are outflows, that it doesn't lead to the collapse of markets. No signifiquen el colapso de los mercados. Es decir, que el sistema sea lo suficientemente sólido para soportar eso. Y algo más que escuché y que es particular de México, y que esperamos que esto suceda así tanto en México con las reformas que se han implementado, al igual que en otras zonas del mundo. Yo pienso que lo que tú, Randy, estás mencionando es lo que se ha venido llamando genéricamente macro-prudential regulations, ¿no? o políticas macroprudenciales, que bien a bien, pues todavía no se ha terminado de definir el término, todavía cada vez se converge más, pero la idea es que fenómenos en el sistema financiero que tengan el potencial de tener un impacto macroeconómico puedan ser atendidas por mecanismos específicos dirigidos a garantizar la estabilidad financiera. Y de hecho, hablando de bancos centrales, pues gran parte, digamos, del debate y de las reflexiones que se han hecho post-crisis, pues ha sido cómo los bancos centrales deben de tener
también muy alto dentro de su lista de prioridades la estabilidad financiera, reconociendo que no toda la estabilidad financiera depende de lo que hagan los bancos centrales, pero que posiblemente el mantener una inflación baja y estable no es suficiente para asegurar que habrá estabilidad financiera. Yo pienso que los países tienen que aplicar diferentes medidas con respecto a los influjos de capitales, sobre todo si están generando distorsiones, dependiendo de cómo se están intermediando. Y la realidad es que México, yo diría que somos bastante afortunados porque los influjos de capitales no se están intermediando a través del sistema financiero. Es decir, nuestro sistema financiero, gracias a Dios, sobre todo el sistema bancario, que es el predominante en México, tiene una base de captación muy amplia y realmente no ha tenido que salir al exterior a pedir prestado, ¿no?, para extender créditos internamente, y por lo mismo no se han generado distorsiones en diferentes mercados de activos. Los influjos que ha recibido México fundamentalmente han sido contratados por empresas grandes que hasta donde alcanza nuestro conocimiento no tienen un problema de sobreendeudamiento, y lo que realmente han hecho es sustituir financiamiento externo por financiamiento, o sea, han pagado financiamiento interno y han contratado financiamiento en el exterior. La gran mayoría de ellas o tienen cobertura natural porque son exportadoras, o si no también tienen coberturas en los mercados de derivados. Y la otra parte muy importante son recursos canalizados al mercado de deuda del gobierno. Ahí la otra, digamos, la parte que nos da ciertas garantías es que la gran mayoría de esos recursos son a títulos a muy largo plazo, y hasta donde podemos nosotros entender está en manos de inversionistas de manos firmes. Eso no quita que haya de repente mucha actividad de carry trade, que son de muy corto plazo, pero hay la mejor medicina, cuando menos así nosotros lo pensamos, es dejar que los mercados funcionen, porque con el ajuste que puede haber en el tipo de cambio, los beneficios del carry trade pueden desaparecer muy rápidamente. Entonces México realmente no se ha visto forzado, no hemos visto la necesidad de implementar esas medidas macroprudenciales, y realmente la insistencia ha sido más que nada en insistir en esos tres pilares que he mencionado. Tenemos algunas preguntas. Antes de ello, quería invitar a nuestros ponentes de la mesa anterior si tienen algún comentario adicional. And Ahmed, if you have any additional comment, Phil? Nothing you want to add? No? If so, then voy a hacer hay dos preguntas para el gobernador. Las voy a leer juntas. Una dice, si las decisiones de la Fed afectan liquidez en los mercados, ¿cómo se afectarían las expectativas de financiamiento y crecimiento para México? Y dos, ¿cuál es la política monetaria armónica con el proceso de reformas estructurales y la volatilidad de los mercados extranjeros? Bueno, empiezo por la segunda. La segunda pues es relativamente fácil contestar. Realmente el Banco de México es un banco central que tiene un mandato único, que es preservar la estabilidad de precios, de que la inflación converja a nuestro objetivo.
Lo que va a hacer la reforma estructural, las reformas estructurales hacia adelante yo espero, y de hecho es lo que el banco espera, es que aumente el PIB potencial. Entonces, lo que eso va a hacer es que México tenga la capacidad de crecer más aceleradamente sin que se generen presiones inflacionarias tan rápidamente. Entonces, de hecho, las reformas estructurales van a hacer nuestra tarea más fácil. Obviamente, aquí el tema muy importante es cómo medir el PIB potencial, cómo medir lo que se llama el output gap, ¿no? Que la brecha del producto, que es tan importante para determinar la política monetaria, sobre todo cuando hay cambios tan importantes. Pero en general, si se implementan como es de esperarse bien las reformas, pues eso nos debería a nosotros dar más espacio para poder mantener una política monetaria sin que, es decir, habrá más espacio para que la economía crezca más rápido sin que eso genere presiones sobre la inflación, y eso obviamente pues es bueno. Entonces, no nada más por el mayor crecimiento, sino también porque hará que las presiones inflacionarias sean menos inminentes. Por eso para nosotros son muy importantes esas reformas estructurales, ¿no? Ahora, la primera pregunta, pues creo que la respuesta está en los tres pilares que mencioné, ¿no? Realmente o sea, lo que nosotros estamos haciendo no quiere decir que no haya volatilidad. De hecho, muchas veces en nuestros mercados hay volatilidad porque dado, sobre todo en el cambiario, dado el tamaño de nuestro mercado, muchos inversionistas institucionales cubren sus posiciones en países emergentes en México. Entonces, en el corto plazo eso puede tener un cierto impacto sobre la volatilidad. Pero en general, nosotros pensamos que teniendo firmes los fundamentos macroeconómicos, pues y teniendo la flexibilidad en la política, eso nos permitirá enfrentar bien esos periodos que vienen hacia adelante. Bueno, se ha cubierto el tiempo que teníamos asignado, así que les cedo la palabra a nuestros organizadores. Muchas gracias. Muy rápidamente, nada más, por justicia, reconocer que estos puentes no se hubiesen podido tender, desde luego sin el apoyo de nuestros coorganizadores, pero también de nuestros aliados, de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, licenciado Pedro Borda, de Banorte, a través del doctor Alejandro Villanueva, de Telefónica, el doctor Paco Gil. También el apoyo de los jóvenes del Politécnico Nacional que se sumaron al ITAM y a la UNAM en la parte logística para poder organizar todo esto. Comentarles también que nuestros compañeros de Viva ofrecen una degustación de vino mexicano para poder seguir charlando aquí, y a través de Alberto Cintas se les extiende una invitación para hacer uso de las instalaciones del club, cenar, quedarnos a platicar un rato más acerca del futuro del sistema financiero. Señor gobernador, olvidé comentarle en un principio que este esfuerzo de recaudación con los donativos que nos entregan pues todas las personas que están aquí y las que tuvieron que escuchar la transmisión desde las salas alternas, pues va destinado íntegramente a las becas en homenaje a nuestro maestro Javier Beristain y a las becas de excelencia de la Fundación UNAM. Así es que pues tenemos la intuición, más bien la certeza de que estamos contribuyendo también ahí a invertir en el desarrollo de México. Así es que reiterarles el agradecimiento a todos ustedes por su solidaridad y con más razón, por ello, agradecer a nuestros expositores que han aceptado venir aquí sin pedir nada a cambio. Inclusive Ann, John, mañana empiezan las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial y han sido muy generosos brindándonos su tiempo, están a la mitad de periodos escolares y aquí tenemos a tan distinguidos profesores. Así es que
nuestra gratitud, no solo por su ejemplo, de sus trayectorias, de sus aportaciones a la ciencia y a la política pública. Y bueno, decir que quisiéramos entregar un reconocimiento de manos de una muestra de estudiantes de excelencia que además son muy comprometidas con el quehacer social. Así es que, bueno, a nombre de todos nosotros quisiéramos entregarles estos reconocimientos acompañado de un aplauso de todos nosotros. También muchas gracias, Cristina, Megan, David, por su solidaridad con el proyecto y acompañarnos en esta aventura.